tarde, 6 minutos, ya tenemos las 2:06. Pues saludamos a esta hora, hacemos contacto con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Una vez más, mil gracias por estar con nosotros en contacto con Bogotá, con Colombia, con la W. No, muchas gracias a usted, Vicky, gracias a la radio y gracias a toda Colombia. Un inmenso abrazo a Colombia, a mi patria y a toda Latinoamérica. Aquí tenemos algunas de las imágenes que están dándole la vuelta a la región, al mundo, que salen desde Ecuador, una situación crítica, la gente protestando, los ciudadanos en las calles, la fuerza pública pues reprimiendo para unos, para otros controlando, pero lo cierto es que el orden público está alterado en Ecuador desde que el gobierno hizo los anuncios con respecto a los precios de los combustibles. ¿Qué opina usted de lo que está pasando hoy en Ecuador, expresidente Rafael Correa? Mire, el orden público está alterado en Ecuador desde hace 2 años y medio, en que este señor empezó a romper la Constitución, rompió la democracia. Eso, nosotros nos sorprendemos con estas cosas, pero en Europa no lo entienden. Que gane un partido con el programa de gobierno A y aplique el programa de gobierno B, el de su opositor derrotado en las urnas. Eso no es democracia. Haga esto en Europa y en 2 días se cae ese gobierno. Es imposible, no puede suceder. Pero en todo caso, yo no he visto, y hablemos claro, no es controlar el orden público, hay una represión brutal. Tal vez no soy la persona más objetiva, llevo 2 años perseguido por este gobierno, pero trato de serlo. O sea, la honestidad intelectual no es ser neutral, la neutralidad no existe. Es controlar las pasiones y tratar de ver objetivamente las cosas. Y mire, objetivamente le digo, yo no recuerdo haber visto una represión tan brutal desde que tengo uso de razón, desde que tengo conciencia política. Tal vez la dictadura militar era muy joven, no recuerdo los años 70, pero desde que regresamos a la democracia, no recuerdo una represión tan brutal. Se está disparando, se está pateando, se está golpeando, ya hay fallecidos, hay heridos de gravedad y se sacó a las Fuerzas Armadas, hay estado de excepción, se prohibieron garantías constitucionales, se prohibió la movilización en el país, el libre tránsito, las reuniones públicas y, como les decía, se está utilizando mucha violencia por parte de la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas. El nuevo precio de la gasolina extra y Ecopaís dice que es de $2.39. El diésel de 2 y la premium va a costar 2.30. ¿Por qué esta política de quitar los subsidios a los combustibles que anuncia el gobierno de Lenin? Porque ellos pegaron el tiro en el pie. Lo anunciamos hace meses, por ahí deben estar, no sé si fue a su radio que di entrevistas, pero debe haber algunas entrevistas grabadas, incluso mensajes míos en redes sociales. Se han pasado 2 años y medio, ¿no?, reduciendo ingresos del Estado para reducirse ellos impuestos o para liberar importaciones, porque están gobernando los importadores y redujeron aranceles, lo cual tiene doble riesgo. No solo reduce ingresos fiscales, sino que desequilibra el sector externo, que en dolarización es mortal. Entonces, redujeron ingresos, aumentaron gastos, devolvieron subsidios inútiles por Sí. estar contra Correa. Yo había suprimido un subsidio del 40% a las pensiones jubilares, que cuesta exactamente lo que están recuperando con el alza de los combustibles, 1.300 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque tiene excedente de caja el Seguro Social, pero así son muy racionales. Le estamos dando la plata a un instituto que tiene excedente de caja, que debe financiar al resto, nosotros le estamos financiando. Y como no sabe qué hacer con tanta plata, ¿no?, cuando recibía esos en ese momento 1.000 millones del Estado, le compraba bonos al Estado, porque no tienen que invertir. Bueno, no solo que devuelven ese subsidio, primero reducen ingresos, aumentan gastos, ¿no?, devolviendo ese subsidio, sino que cortan fuentes de financiamiento, le prohíben al IES financiar al gobierno, lo que es un absurdo, es economía autista. Lo único que le va a quedar al IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es enviar esos fondos al exterior, financiar a Estados Unidos, país más rico que nosotros, y para que nos paguen 0.5% de interés. Es un absurdo total. Lo mismo hicieron con el Banco Central, como que satanizaron que el Banco Central financia al gobierno central cuando es la propia plata del gobierno. La plata del gobierno está depositada en el central. Lo que el gobierno paga a municipios, universidades que no utilizan, se lo deposita en el central. Entonces hay las reservas monetarias que en dolarización no se requieren para respaldar una moneda, sí para mantener la reserva técnica de los bancos, pero eso será el 20% de la reserva total, ¿no? Y esa plata no es que se puede, se debe movilizar si entendemos lo que es la Claro. macroeconomía. Prohibieron el financiamiento del Banco Central al gobierno. Esta es la consecuencia: baja ingresos, suba gasto y corte fuente de financiamiento, y tiene un cóctel molotov para quedarse sin opciones y tienen que subir el precio de los combustibles. Esto lo que genera es más necesidad en las calles entre los ecuatorianos, para hablarlo de manera sencilla. La gente tiene menos plata hoy, le están metiendo la mano al bolsillo.
Vicky, de que llegó este gobierno, pero en forma increíble, inaudita, para que vea lo que es el neoliberalismo. No solo es injusto, es ineficiente, nunca ha funcionado, pero además es injusto. Hay 500.000 de ecuatorianos más en la pobreza. Ni con el terremoto del 2016 permitimos que nos suba la pobreza, que nos suba la desigualdad. En 2 años y medio, esta gente, con recuperación del precio del petróleo, sin terremoto, sin ningún factor externo, ha aumentado la desigualdad y 500.000 personas, 3 puntos de la población, ha vuelto a la pobreza. Y con esto irán muchos más. Y con una economía en recesión, es una medida tremendamente torpe. Mire, un subsidio, elevar un subsidio, quitar un subsidio, no genera riqueza, es redistribución de riqueza. Lo que dicen que está obteniendo el país, no es el país, lo está obteniendo el Estado, recuperando 1.300 millones de dólares. Pero eso lo va a pagar el ciudadano y significa que tiene menos ingresos disponibles para otra clase de gastos y eso es recesivo. Además, como sube el costo de la propia gasolina, pero de los fletes, transportes, sube el costo de la vida, eso reduce salarios reales y aumenta pobreza. Entonces, y hacer todo esto en un contexto de recesión, de incremento del desempleo, es sencillamente, como le decía, economía autista. A esta hora hay mucha gente que se está conectando desde su país. Veo que se conectan, que se reportan. ¿Quiere saludar a toda esa gente de Ecuador que lo ve en este momento desde cualquier lugar del mundo o justamente desde su país, desde su territorio en medio de las protestas, los disturbios y la alteración de orden público? Pero por supuesto, un inmenso abrazo. Cuídense mucho, hay mucha represión. A protestar es nuestro derecho constitucional, el derecho a resistencia. Más aún, cuando nadie votó por un programa así en las urnas. Hace un año, Moreno decía que nunca iba a subir los combustibles, que nosotros éramos unos mentirosos, que él tiene opciones, que no va a haber paquetazo, como le llamamos a estas cosas, los argentinos llaman tarifazo. Entonces, tenemos, créame, el peor farsante, el más grande farsante de nuestra era. O sea, un tipo que puede decir blanco y está pensando negro, es todo lo contrario de lo que está diciendo. Entonces, tenemos el derecho constitucional, el derecho moral, el derecho democrático de protestar, pero en paz, con firmeza, pero en paz, porque ha habido por ahí infiltrados haciendo actos de vandalismo y eso le da justificación a este gobierno para reprimir. Y por favor, cuídense de esa violencia que está practicando, lo hemos visto en video. Me da pena decirlo, porque cómo ha retrocedido la policía había mejorado muchísimo como nosotros, era una de las instituciones con mayor respeto y credibilidad, y miren, ya la destrozaron en 2 años. ¿Cómo está reprimiendo a la policía y cómo está reprimiendo también la Fuerza Armada? Entonces, cuídense mucho, compañeros. ¿Esta, Un si- inmenso abrazo a la distancia. ¿Esta situación puede tumbar al gobierno del presidente Lenin o esa es una Yo, exageración? no, yo creo que el presidente no tiene salida. Bueno, ya el gobierno era clínicamente muerto. No sé si ustedes sabían que Lenín Moreno tenía 14% de apoyo popular. O sea, la ineptitud andando y la traición, la corrupción. Entonces ya estaba clínicamente muerto. Con esto, o sea, yo no sé si lo aguantarán y a qué costo, porque él es un títere, ¿no? Los titiriteros, el Partido Social Cristiano, creo, ¿no? Las élites del país, países hegemónicos que también lo sostienen. No sé si lo querrán mantener unos 2 meses y que renuncie para no hacerlo quedar tan mal, pero no sé cómo sostendrán eso. Creo que el escenario más probable es que renuncie ahora, asuma el vicepresidente, el tercer vicepresidente que tenemos, ¿no? Y que no tiene ninguna representatividad. 40% de la gente ni lo conoce, no lo conoce. Nadie sabe pronunciar su apellido, porque son el Honser. Yo creo que lo pronuncié mal, dicho sepa, y yo lo puedo pronunciar. Entonces, no podría gobernar. Pero tenemos una salida institucional, y que esto es muy importante, colombiano, ecuatoriano, latinoamericano. A la gente que está protestando le dicen golpistas. Los golpistas son ellos, que rompieron la Constitución, rompieron la democracia. Por el contrario, existe una salida constitucional a diferencia de lo que está pasando en Perú. Sabiamente, la Constitución del 2008 incluyó el anticipo, el adelanto de elecciones, porque recuerde que antes de mi gobierno, del 96 al 2006, en 10 años tuvimos 7 presidentes. Ningún gobierno acabó su periodo. Cambiamos de gobierno casi 18 meses, cada 18 meses. Y entonces se actuaba al límite de la institucionalidad, o había abierto rompimientos democráticos, como cuando se sacó a Abdalá Bucarán y se nombró en su reemplazo un presidente interino. Eso nunca contaba en la Constitución. Para evitar esos rompimientos constitucionales, institucionales y democráticos, sabiamente la Constitución del 2008 estableció la anticipación, el anticipo, el adelanto de las elecciones. El artículo 130. En caso de grave conmoción social, como la que estamos viviendo, la Asamblea, con 2/3 de sus integrantes, puede disolver la Asamblea, o sea, autodisolverse y destituir al presidente y adelantar elecciones. O el propio presidente, artículo 148, en caso de grave conmoción social, puede disolver la Asamblea,
poner a disposición del pueblo ecuatoriano a su cargo y anticipar elecciones. Entonces, si tiene algo todavía de sangre en la cara Moreno, debería utilizar esa facultad constitucional para llamar a elecciones. Y si cree que tiene el apoyo del pueblo ecuatoriano, que se lance. Y verá que no saca ni el 2% de los votos. Por eso no lo va a hacer. Prefiere que se queme, que se hunda el país. Pero hay la salida, quiero dejarlo extremadamente claro. Los golpistas son ellos. Lo que pedimos, adelanto elecciones, no es rompimiento de la Constitución. Está en la Constitución. Es la salida constitucional, institucional y profundamente democrática para superar la grave conmoción social generada por este gobierno. O sea, usted le está pidiendo hoy aquí la renuncia al presidente Lenín. No, porque él se puede lanzar a la elección y ser reelecto, pues, si está seguro que hizo bien las cosas y cumplió con el pueblo ecuatoriano. ¿Cuántas veces? Mire, yo hice en el 2008 una asamblea constituyente y llamamos a elecciones en el 2009, cuando mi periodo era hasta el 2011. Chávez tan satanizado, cuando le dio el golpe de Estado en abril del 2000, 2001, no recuerdo, 2002 creo que fue, ¿no? Llamó a referéndum para que le ratifique en el cargo o lo saque el pueblo venezolano y ganó la elección. Eso es ser demócrata. Entonces, ¿qué teme esta gente? Saben que tiene el repudio popular, eso es todo, y no les interesa el país. Porque incluso si yo supiera que tengo el repudio popular, prefiero irme a mi casa a permitir que se hunda mi país. Expresidente Correa, con el fin de entender mucho más esto que pasa en Ecuador, háblenos de hasta dónde puede llegar este estado de excepción declarado hace un par de días y qué implica estar en ese estado de excepción en Ecuador. Es muy grave. Un estado de excepción, dirán, usted también decretó estado de excepción. Sí, pero nunca con todo lo que han incluido en este. Y, por ejemplo, prohibir el libre tránsito dentro del país. Eso lo hicimos con el terremoto, cuando empezó a erupcionar el Cotopaxi por cuestiones de seguridad ciudadana, pero frente a un fenómeno natural. Esto lo hacen por problemas políticos. Prohíben la reunión en lugares públicos. O sea, con el estado de excepción se cesan la mayor parte de las garantías constitucionales e incluso ciertos derechos humanos. Se puede violar la correspondencia. Se puede allanar casas sin orden de un juez. Todo eso implica el estado de excepción. Es tremendamente grave. Expresidente Rafael Correa, usted siempre, aquí hemos conversado varias veces y usted siempre ha contado que el presidente Lenín se eligió con unas ideas e hizo otra cosa en el gobierno. Hoy, 2 años después, sigue pensando exactamente lo mismo. Es que usted lo apoyó. Pero qué duda cabe, lo apoyé cuando decía, impulsaba el programa de gobierno de la Revolución Ciudadana, pero a las 2 semanas ya nos dimos cuenta que era un traidor. Y fuimos los únicos que del inicio, además vendimos nuestra conciencia y le dimos una oposición frontal. Cuando el tipo tenía 80% de apoyo, cuando todavía la gente creía en ese farsante, con, dicho sea de paso, el respaldo de toda la prensa que lo sigue respaldando, ¿no? Por eso se ha podido sostener, ¿no? Cuando tenía 80% de apoyo popular, lo enfrentamos y dijimos, usted está traicionando al pueblo ecuatoriano, por esto no se votó, hay persecución política, hay presos políticos, hay corrupción, nunca ha habido crisis económica, están provocando para justificar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso se dio en su momento y el tiempo lo que ha hecho es darnos la razón. ¿Cómo sigue su proceso? Usted nos decía hace apenas unos instantes que usted ha sido un perseguido de ese gobierno, después de que usted ayudó de alguna manera a elegir a ese presidente. ¿Cómo sigue su proceso? ¿En qué está? ¿Cuánto lleva por fuera del país? Por supuesto que yo, si era el candidato de mi partido, fue mi vicepresidente, por supuesto que yo apoyé en la campaña y vencimos. Pero cuando uno es traicionado, la culpa no es el traicionado, es el traidor. Y mire cómo cosas increíbles, irracionales. O sea, en una democracia madura es imposible argumentar algo así, pero eso se dice en Ecuador. Viene el tipo y que mis 10 años han sido solo corrupción. ¿Y qué fue? ¿Una secretaria? ¿Un mensajero? Fue ese año vicepresidente del gobierno, 10 años vicepresidente del partido político y 4 años delegado ante la ONU por el gobierno nacional. Entonces recién se da cuenta que todo era corrupción, que todo era represión. Es un mentiroso contumaz, pero le hace el juego cierta prensa. Usted preguntó sobre mi proceso. Sí. Debe preguntar con todo respeto sobre mis procesos. Sí, son Tengo varios, 29. ¿no? Sí, señor. Cada día me despierto a ver de qué nueva... ¿Cuál nuevo aparece? Creo que ya me están acusando del incendio de Notre Dame. Y ya consiguieron 2 testigos, que es lo peor. ¿Okay? El cambio climático también. Bueno, ya hay cooperación eficaz diciendo que es mi culpa. En todo caso, mire, bueno, tengo 29 procesos. Felizmente aquí a nivel internacional nadie les ha hecho caso. El partido del país
está por los suelos, y esto cambiará cuando cambie la situación política, porque es una persecución política utilizando una justicia cooptada por el poder político y por el poder mediático. Es lo que se llama el lawfare, la judicialización de la política. Por ahora, ¿está pensando usted en regresar a Ecuador? Si se cae el presidente, si hay nuevas elecciones, ¿usted estaría dispuesto a volverse a presentar? Políticamente, ¿qué se le está ocurriendo a Rafael Correa hoy desde donde se encuentra? Políticamente mi idea era retirarme. Yo quería escribir, yo antes de ser presidente toda mi vida fui un académico, mi vida es la academia más que la política, me gusta servir. Y para servir no nos engañemos, para transformar estructuras tan injustas como la de América Latina, siempre la solidaridad, la beneficencia, la caridad serán necesarias. Pero eso va para el pobre, otra clase de pobreza, el viejo sin familiares, el enfermo que necesita ser atendido. Pero para la injusticia socioeconómica, para eso se necesita el poder, porque hay que cambiar estructuras de poder y estructuras económicas y sociales y políticas tremendamente injustas. Entonces esa es la razón de ser de la política sana, cambiar esas estructuras injustas para buscar el bien común. Por supuesto que eso me gusta, pero me gusta igual o más la academia. Quería escribir mis libros, enseñar, aprender, que es lo único que me gusta más que enseñar, leer. Tengo lectura atrasada 10 años que fui presidente, pero me cambiaron ese plan de vida, ¿no? Con la destrucción que están haciendo del país, que es mi proyecto vital, con la persecución que recibimos, con mi vicepresidente que está ya más de 2 años preso y no le ha encontrado un centavo, es un preso político, pero como es la izquierda no importa que se pudre en la cárcel. Entonces hemos tenido que involucrarnos en política, estoy en permanente contacto con el país y si se adelantan elecciones y tengo que participar, ahí estaremos. A mí me inhabilitaron entre comillas, todo eso es inconstitucional, para ser presidente, pero de vicepresidente para abajo no tengo ninguna inhabilitación, pero se buscarán alguna cosa porque tienen terror de que participe. Es decir, usted no descarta, si hay elecciones anticipadas en Ecuador, presentarse. No, en absoluto, en Mm. absoluto. Veo Créame, sí. sinceramente se lo digo, no era mi plan, no lo deseo, pero ahora se ha vuelto necesario. ¿Qué pasó al fin con la mamá? Que recuerdo que la última vez que conversamos, usted decía que lo más duro era no poder verse con la mamá. Le soy sincero, yo creí que ya no la iba a volver a ver con vida, pero tuve un viaje a Cuba porque estoy trabajando para Rosa Today para hacer unas entrevistas y haciendo un esfuerzo, mi hermana pudo llevar a mi madre a Cuba y la vi hace un par de semanas, entonces ¿Qué le dijo? eso me dio una profunda alegría. Cuéntenos, por Mira, favor. ella tiene un poco de Alzheimer, entonces, o sea, gracias a Dios, no se da tanta cuenta de las cosas, ¿no? Sí. Entonces conversamos como que si no ha pasado casi nada. Y fue muy emocionante para usted, imagino. Imagínese ver a mi madre, créame, yo estaba ya resignado a no volverla a ver con vida. Por esto, la gracia de estos señores, ¿no? Que después de ser el mejor presidente del mundo, todo eso me decía Lenín Moreno, la leyenda, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, ahora somos los ladrones, los imbéciles, los ignorantes, los que destrozamos la economía. Como le decía, tengo más juicios que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué dio ese giro Lenín Moreno? ¿En qué momento Porque es un cambiaron las traidor. cosas? O sea, yo, sinceramente, en su beneficio, yo creo que algo se le saltó en la cabeza, no puede un cinismo tal. O sea, un tipo que le puede estar diciendo, puede estar, esto es real lo que le estoy diciendo, un gabinete bilateral en Colombia informando al presidente Santos en esa época y ya estamos, ya acabamos el eje vial número 3 que une Esmeraldas con Tumaco. Y 2 semanas después, como Colombia se atrasó y todavía no llega el tramo colombiano y el otro lado hay selva, decir en CNN que es un camino que hice a ninguna parte para que pase el narcotráfico, sin sonrojarse. Es un tipo, ya desechó la fiscalía la cantinflada que dijo de que yo había una cámara que lo vigilaba y yo la controlaba desde mi celular. Lo sigue repitiendo. Se ha pasado 2 años y medio diciendo que todo es culpa de Correa. Acaba de dar un discurso diciendo que no hay que echarle la culpa a los demás. Esto es un enfermo. Estamos ante un enfermo, un tipo enfermo. Ya no es racional lo que hace. Esto es un cinismo extremo. Usted nos engañó a todos, ¿no? Y obviamente, frente a ese engaño, no solo a mí, a la Revolución Ciudadana, al pueblo ecuatoriano, a 10 años, pero ustedes lo conocen, ustedes tenían una envidia sana, o sea, se transformó el Ecuador. O sea, me decían los colombianos cuando pasaban la frontera, el cambio que veían en carretera, infraestructura, seguridad, etcétera. Es innegable aquello, ¿no? Entonces, pero, o sea, traicionó los 10 años más prósperos de la historia ecuatoriana, traicionó al pueblo ecuatoriano, traicionó a la democracia. Y obviamente, pues, con esa gente jamás la enfrentamos de un inicio. Y como es gente mala,
se unió con los peores enemigos, con la gente sin escrúpulos, sin límites, para perseguirnos y aniquilarnos. O sea, créame que si fuera el peor rival político, incluso el peor rival personal, si no es ladrón, yo jamás lo voy a acusar de ladrón. Hay que tener elemental ética en política, en todos los aspectos de la vida. Pero esta gente no tiene límites ni escrúpulos. ¿Pero es ladrón o no es ladrón? ¿Es ladrón? Somos gente honesta. ¿Es ladrón o no es ladrón? Lenín. Bueno, sí. Mire, yo no sabía, del traidor al corrupto hay solo un pasito, porque ambas cosas implican no tener principio. Pero ya está demostrado. Al tipo lo están protegiendo. Se le descubrió la cuenta secreta que tiene en Panamá, la única que conocemos hasta ahora, pero que es de él. Se llama INA Investment, por sus hijas, Cristina, Karina e Irina. Es la cuenta 100, ustedes si quieren hacer periodismo de investigación, 100-4-10 71378 en Balboa Bank en Panamá, donde está la plata que recibió de comisiones de Sinohidro por medio de su compadre Conto Patiño para la construcción de una hidroeléctrica. Eso se sabe desde febrero. Ustedes creen que han abierto la cuenta. Lo están protegiendo porque es el títere de la oligarquía. A mí me han revisado movimientos migratorios, me han revisado movimientos financieros, me han revisado mis 4 direcciones electrónicas que utilicé como presidente, miles de mails. Me revisaron mi chat privado con mi abogado, me revisaron mi iPhone, mi iPad, mis computadoras que utilicé durante la presidencia y no han podido encontrar absolutamente nada. Tenemos identificada la cuenta de este corrupto y ni siquiera la abren. Esa es la doble moral. Una pregunta final, tengo un minuto porque me toca irme a la pausa, expresidente Rafael Correa. ¿Su mirada a esta hora frente a Colombia sigue los pasos de Colombia o ya no se interesa? Sí, algo, y preocupado también, con mucha pena, ¿no? Ver lo que pasó con los procesos de paz, cierta parte de la FARC que regresó a la guerrilla, lo que pasó con el ELN, y pido disculpas al pueblo colombiano, este traidor también, que cortó las negociaciones que se estaban llevando, o el auspicio de esas negociaciones que se estaban llevando en nuestro territorio, ¿no? Conozco las fricciones con Venezuela, lo cual es una lástima, y cómo tienen un presidente que enseña una foto con tanto entusiasmo. Y aquí está la foto de los bandidos, de los guerrilleros en el suelo venezolano, y resulta que es en el suelo colombiano. Entonces, sí, y la violencia que todavía existe en Colombia y que se ha acrecentado en los últimos meses. De todo nuestro cariño para Colombia, ojalá encuentren la ruta definitiva hacia la paz. Cuando habla de traidor, ¿a quién se refiere? ¿En dónde? ¿En el caso de Colombia? ¿O estaba hablando No, dije cuando es otra traición de Moreno. Ah, ya le entiendo. Cuando impidió las conversaciones con el ELN. Entiendo. El ELN, que habíamos prestado el territorio ecuatoriano para que se realicen esas conversaciones, buscando la paz. Expresidente Rafael Correa, un gusto saludarlo y estaremos muy atentos a la situación en Ecuador. Gracias por acompañarnos a esta hora en Colombia y en la W. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos. TP llega al norte de Bogotá. La W estará hoy en Teleperformance. Prepárese, porque si tiene un nivel de inglés desde 80%, podrá unirse a Teleperformance. Lo esperamos de 7 de la mañana a 7 de la noche en la autopista norte número 11879. Son más de 2.000 vacantes bilingües disponibles que no requieren experiencia. Envíe ya la hoja de vida al correo apply@teleperformance.com. Teleperformance, más de 20.000 expertos en interacciones que